¿Cómo van las políticas de los ecuatorianos volver a su país y cómo los vería en cifras? Eso fue una de las plataformas más importantes o fuertes en el exterior del presidente Correa. Yo estuve presente en uno de sus discursos y porque no tenemos cifras, nosotros nos gustaría tener cifras, y yo doy unas de aquí porque como teniendo solamente un mes en el Reino Unido, pues no tendrán muchos. De acuerdo a las estadísticas, desde el 2001, nacieron más de 3.005 ecuatorianos residentes en el United Kingdom. Yeah. De acuerdo al consulado ecuatoriano, hay más de 70.000 ecuatorianos viviendo acá. Así es. Bueno, mira, a grandes rasgos, y esta es oportunidad, algo les mencioné que podríamos hablar de esto. Esta es una excelente oportunidad para anotar lo siguiente, doña Gloria. Hay otro aspecto que es absolutamente novedad de este gobierno. No hubo gobierno ecuatoriano que le dé la atención que este gobierno le ha dado y le sigue dando a los migrantes ecuatorianos. Y a partir de algo que es muy claro y muy sencillo, que conviene tenerlo presente. Los ecuatorianos que migraron, al igual que los migrantes latinoamericanos de nuestros países en general, migraron, lo que ya implica una iniciativa, migrar de su país, abandonar su familia, su hogar, sus casas, por modesto que sea, es abandonar su terruño, eso ya es una iniciativa. Pero migraron para buscar mejores condiciones de vida. No migraron para buscar algo peor, ¿verdad? Eso está claro. Y cuando buscaban mejores condiciones de vida, era porque nuestros países no la estaban teniendo. Y esto es también muy importante tenerlo claro. Si se fueron, por decirlo en palabras sencillas y gráficas, era porque necesitaban irse. En nuestros países y en Ecuador, muy particularmente, esta migración se acentuó a partir de lo que se denomina equivocadamente la crisis bancaria de fines de los años 80, y digo equivocadamente porque en realidad fueron los fraudes bancarios, porque esos fraudes generaron una crisis económica. O sea, para decirlo con precisión, fueron los fraudes bancarios. Quiebran los bancos, no los banqueros. Y en el caso ecuatoriano, hubo obviamente unos banqueros que siguen prófugos, contra los que hemos luchado insistentemente. Ellos se enriquecieron más y dejaron quebrados los bancos para que se haga el Estado cargo de eso. Eso acentuó, están las cifras clarísimas, mucho la migración ecuatoriana. Pero este gobierno ha sido el único. Y el primero, obviamente, porque ojalá se siga después, en el transcurso del tiempo, esa misma política, el que ha dado una atención especial a los migrantes. Ha creado una secretaría del migrante. El propio presidente, donde ha estado en Europa, ha estado en reuniones con los migrantes y reclamando los derechos de los migrantes. Hay casos concretos en materia económica, etc. Y la política que ha adoptado es inclusive de facilitar, propender al retorno de los ecuatorianos. Porque si los que vinieron y aprovecharon la estancia en países de mayor desarrollo, o como se lo decía más técnicamente, o con cierto eufemismo, mayor desarrollo económico relativo, pero a la postre países más desarrollados, si aprendieron, si algo ahorraron, vuelven al país. Inclusive Ecuador les facilita ese retorno a los profesionales o a los técnicos ecuatorianos o a todos los ecuatorianos en general que regresen. Tienen exoneración de impuestos hasta un vehículo de su propiedad que llega a un límite. Obviamente el vehículo tiene que tener un límite de valor, me parece que es alrededor de $20.000, tienen todas las facilidades, el gobierno ayuda a que trabajen en el país, mientras están afuera tienen toda una comunidad organizada, el gobierno apoya a esa comunidad. Nos hemos encontrado con usted, doña Gloria, la semana pasada en un evento de esta comunidad ecuatoriana, y para mí es muy grato, y permítame destacarlo aquí, que de los países hermanos celebran la organización, la
la calidad, lo homogénea que es la actividad de esta comunidad ecuatoriana. Lo celebraba una colega suya, periodista también, periodista colombiana, y para dar un ejemplo, porque esto, para que vaya absolutamente en la línea de que estamos dispuestos a compartir nuestros avances en esa generosidad y solidaridad latinoamericana, viene una delegación fines de esta semana o la próxima semana de parlamentarios bolivianos, y nos han pedido de la Embajada de Bolivia mantener una reunión con los líderes y los representantes de la Casa Ecuatoriana, como se denomina acá, para que les demos cierta información, cierta cooperación, cierta asesoría, porque ellos querrían organizar también de manera similar su comunidad de migrantes en el exterior. Entonces, ese es un aspecto, bien que usted lo tocó, que para el gobierno, doña Gloria, tiene una importancia especial. Y mire que eso se refleja también en una nomenclatura. Yo creo que como pocos, sino también ninguno antes, el canciller Patiño le ha dado y le da una atención especialísima a los migrantes. Ahora mismo ha venido a Europa. Yo estoy viajando el fin de semana para encontrarme con el canciller, al igual que otros funcionarios en España, donde tiene reuniones con los migrantes ecuatorianos, donde está la presencia de un gobierno permanentemente atendiendo a las necesidades, o al menos mirando y estando de cerca con sus migrantes, ¿verdad? Y tanto es eso que le decía, para darle un ejemplo, que en nuestro caso no es solo cuestión de nomenclatura, sino de recoger la realidad que se vive en el país. El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano se llama, hoy por hoy, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Social, porque ¿qué más que mantener en cuanto a las relaciones en el exterior las que tengan que ver con nuestros habitantes que están en el exterior? Señor embajador, por parte de Aculco, que Aculco trabaja con los ecuatorianos, trabajamos en España y hemos trabajado en el retorno voluntario de los ecuatorianos y hemos devuelto más de 200 ecuatorianos a Ecuador por voluntad propia, no han sido obligados, y hemos tenido una comunicación directa con ellos y todos están muy contentos, a diferencia de países como Colombia o países como Bolivia, que hemos trabajado con 3 países de Italia, España y el Reino Unido. Entonces, que está muy correcto y estamos contentos. Ojalá todos los latinoamericanos pues, que quieran volver a sus países estén tan contentos como los ecuatorianos. Y tuvieran esa facilidad. Me alegro, doña Gloria, que usted lo corrobore. Muy de cuando en cuando, a veces yo he devuelto a los periodistas competentes que están bien informados, solo para ganar en énfasis he devuelto una pregunta, que en este caso no ha sido así, pero sí me alegro y le agradezco que esa realidad usted la confirme, la corrobore, para que quede el público televidente, quienes ven su programa, absolutamente claros que lo que acabo de señalar corresponde a la estricta realidad. Sí, señor. Vamos ahora a la parte comercial. ¿Cómo no? Vamos a hablar de economía, inmigración, ahora la ¿Cómo parte no? comercial. ¿Cómo plantea Ecuador el programa de relaciones comerciales con el Reino Unido? ¿Plantea el mismo programa de Colombia y Perú en el Tratado de Libre Comercio? Bueno, ahí hay un tema que eventualmente pueda resultar un poquito complicado desde el punto de vista técnico. Fíjese que en Latinoamérica, y si lo llevamos más bien a la parte sur del continente, que ni siquiera podría para este ejemplo ser solo el sur del continente, han existido varios procesos de integración, ¿verdad? Y en la parte comercial en concreto, arranca de los años 60, si no me equivoco, con lo que fue la ALALCA, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. De ahí vinieron otros tantos procesos, me parece que es por el año 69 la conformación del Grupo Andino, que valga la oportunidad, fue originalmente una gran iniciativa de Carlos Lleras, ¿verdad? Un colombiano ilustre como Carlos Lleras. Entonces se conformó el Grupo Andino y en los años 90
y a mí me tocó la especial oportunidad de intervenir en esa época. En los años 90 el Grupo Andino tuvo una profundización y se adoptaron y se adelantaron mecanismos indispensables en esa línea, necesarios para poder desarrollar las metas de una integración. Vale decir que de alguna manera este Grupo Andino había sido conformado a imagen y semejanza de la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea que viene del Tratado de Roma. Y la Unión Europea, que originalmente fue constituida como Comunidad Económica Europea, fue cambiando la denominación hasta como es ahora Unión Europea, para significar con la nomenclatura la evolución del proceso. Nosotros, ahora se llama la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, lo que se conocía como el Grupo Andino, que era el Acuerdo de Cartagena, pero esa CAN, hoy CAN, si bien cambió la nomenclatura, no refleja la realidad, porque ese Grupo Andino simplemente se estancó. En los años 90, decía, se profundizó mucho, porque a esa época se puso en práctica algo que era indispensable. Se adoptó una zona de libre comercio, mire la importancia de esto, y esa zona de libre comercio tiene que ir complementada por un arancel externo común, pero típico de nuestros países y a veces inducidos y a veces simplemente por mirar las cosas en el corto plazo y no en el largo plazo como debemos hacerlo, se dan los tratamientos diferenciados, las excepciones, los incumplimientos, para decirlo en pocas palabras, y lo pongo en general, no es que estoy excluyendo a Ecuador ni mucho menos, para decirlo en pocas palabras, la falta de decisión política de llevar adelante un proceso que necesariamente, doña Gloria, y que lo tengan claro los televidentes, que necesariamente implica beneficios, pero beneficios con costos. Hay un costo-beneficio. Y lo que debe importarnos en función de estos esfuerzos integracionistas es que el beneficio sea mayor que el costo. Pero algo tiene que costarnos, ¿verdad? O sea, sacrificamos por acá un sector o unos determinados agentes económicos en función de que el beneficio va a ser mucho mayor. Pero esto lleva a generar conflictos internos que se traspasan a lo exterior, a lo internacional, regional o subregional, y ha hecho que estos procesos se compliquen. Fíjese que estábamos originalmente hablando, se generó luego del Grupo Andino Mercosur, que ha avanzado muy fuerte y que es un proceso que avanza. Se dio también el Tratado de América del Norte, del que Colombia es parte, con México, ¿verdad? Y son procesos realmente complejos, repito, porque llevan costo-beneficio. El estancamiento es una de las razones, más allá de aspectos de geopolítica. El estancamiento del Grupo Andino llevó a una conformación que es el proceso más nuevo del ALBA, que es un proceso que se va avanzando y que mantiene una actitud común, inclusive en el ámbito internacional. Eso se lo puede comprobar en el ámbito internacional. Entonces, ese tema, en razón, todos queremos, y cuando digo todos, quiero significar todos nuestros países, todos queremos, y con esto voy a resumir la posición que yo tengo al respecto. Todos queremos que nuestros pueblos, y otros también de los avances ecuatorianos, tengan las mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos ahora como principio constitucional inclusive el buen vivir, ¿verdad? Pero en esa línea yo a título particular veo el comercio como un mecanismo, veo el comercio como una herramienta de llegar a un desarrollo económico que al final del día se resuma o se plasme en unas mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, ¿verdad? Esas son herramientas.
Pero en eso el tema es un poco de manejarlo con un poco de cuidado, porque eventualmente el tratar de conseguir unos beneficios por este lado puede llevarnos a que tengamos acá ciertos conflictos de intereses entre socios, me refiero a países socios, y eso genera confusión. No queremos tampoco que esto se vuelva una especie de telaraña comercial en el que todos los países tengan distintos acuerdos con tantos otros países y al final del día nadie entiende nada cuáles son las reglas. El proceso tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, el tema comercial, el tema económico debe llevar finalmente a un mejor bienestar de nuestros pueblos, esa es la meta, y tiene que ser ordenado. Entonces, bajo esas premisas en las que yo estaría un poco moviéndome. Sí, de acuerdo con las encuestas que se han hecho, ha hecho algunas encuestas con los latinoamericanos que viven en el Reino Unido, lo ven, el Tratado de Libre Comercio lo ven más positivo para las multinacionales y mucho más negativo para los mismos latinoamericanos. Entonces ahí... Mire que usted lo anota, por supuesto, es que eso es lo que digo, y es que eso es lo que tenemos que tenerlo claro, doña Gloria, el beneficio tiene que ser para la mayoría, un costo-beneficio, pero obviamente no para las empresas transnacionales. Y muchas, porque tampoco son todas, pero muchas de esas empresas transnacionales solo miran su beneficio y su interés y su rendimiento económico como particular, ¿verdad? Por eso es que hay que fomentar también toda esta unión que lleve a la conformación de grandes empresas regionales o latinoamericanas. Y yo le voy a dar un ejemplo clarísimo, mire, le voy a dar un ejemplo clarísimo de un tema de una empresa, porque casi se maneja como empresa, la Corporación Andina de Fomento. La Corporación Andina de Fomento, que está conducida por un boliviano, Enrique García, se ha hecho un ente financiero que colabora en el desarrollo y en los proyectos de desarrollo de nuestros países, y es un ente financiero de reconocimiento mundial. Podemos ser eficientes, podemos tratar de desarrollar nuestras... no, el punto va más allá de que necesariamente tengamos que competir. ¿Por qué no llegar a consideraciones, para mí en cierto momento casi elementales, de competir en lo que sea legítimo, pero de complementarlos? Y una vez que nos complementamos, tenemos que participar como grupo de países en el ámbito internacional. Mire que, lo digo con un poquito de reserva para actualizar ciertas cifras, la participación de Latinoamérica en el comercio mundial, no pasa del 5%. Entonces, ¿qué queremos, verdad? Porque si somos países hermanos, con un origen común, con un idioma común, con costumbres comunes, con familias vinculadas, con vecindad estrecha, y en el caso nuestro, hasta de la embajada en Londres, que estamos en el mismo piso, ¿verdad? Somos vecinos de frontera y vecinos de embajada. ¿Por qué no podemos conseguir cosas, para volver al ejemplo europeo, que son hoy por hoy 18 países, luego que empezaron 12, con distintos idiomas, distintas costumbres, distintas religiones, y hasta 2 guerras mundiales a cuestas? Entonces, realmente tenemos nosotros todo para ir adelante unidos, complementándonos en lo que podamos complementarnos.